Mamá, no hay lugar para ti en la cena de Acción de Gracias este año. Las palabras cortaron el aire otoñal como una cuchilla, pronunciadas con la crueldad casual que solo la familia puede expresar con tan devastadora precisión. Estaba allí, en el umbral de lo que solía ser mi propia casa en Ciudad de México, observando a mi hija, Sofía, acomodar copas de cristal en la mesa de caoba que le compré hace 3 años, cuando su matrimonio se vino abajo. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle me gusta. Y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Mi nombre es Margarita Luisa Hernández, y a los 67 años, nunca imaginé que estaría parada en mi propia cocina. Bueno, lo que solía ser mi cocina antes de que la firmara para salvar la vida de mi hija, viendo cómo ella pule la cubertería para invitados que importan más que la mujer que le dio todo. El viento de noviembre sacudía las ventanas de la casa colonial de 3 recámaras en la Avenida Madero, la casa en la que invertí todos mis ahorros para la jubilación cuando el mundo de Sofía se derrumbó hace 2 años. Ella se movía por el espacio con la confianza de la dueña, su cabello rubio perfectamente peinado, su suéter de diseñador, el que le compré la Navidad pasada con mi cheque del Seguro Social, abrazando su cuerpo de 42 años mientras transformaba nuestro comedor familiar en un elegante escenario para extraños. Podía oler el pavo asándose en el horno, el mismo horno donde había cocinado innumerables comidas familiares cuando ésta seguía siendo mi casa. El aroma de la salvia y el romero debería haber traído consuelo, debería haber susurrado sobre tradiciones y unión. En cambio, se sentía como una burla, sazonando el sabor amargo de mi propia invisibilidad. Sofía, cariño, dije. Mi voz se quebró ligeramente mientras me ajustaba el cardigan gastado que se había convertido en mi uniforme desde que renuncié a mi presupuesto de guardarropa para pagar su hipoteca. No entiendo. Esto es Acción de Gracias. Siempre hemos... Mamá. Ella se giró para mirarme y algo en sus ojos verdes. Mis ojos, los que miré cuando nació, cuando dio sus primeros pasos, cuando se graduó de la universidad con honores gracias al trabajo que hice por las noches para pagar su colegiatura, se había vuelto frío y distante. Ya te lo expliqué. Vienen los colegas de Brad de la firma. Son gente importante, profesionales. Estamos tratando de reconstruir nuestro círculo social después de... todo. La palabra flotó entre nosotros como una cortina, pesada de implicaciones que ella no quería nombrar. Todo significaba su divorcio, cuando su marido cirujano la dejó por su enfermera más joven. Todo significaba la ruina financiera que siguió, cuando descubrió que él había vaciado sus cuentas y la había dejado con deudas que la habrían aplastado si yo no hubiera intervenido. Todo significaba mi sacrificio, mis fondos de jubilación, mi pequeño pero cómodo condominio vendido para mantenerla a flote. La observé mientras sus dedos trazaban el borde de una copa de vino, cristal de Waterford, parte del juego que le di como regalo de bodas hace 12 años, cuando aún creía que el amor era permanente y las hijas eran agradecidas. La luz de la tarde que entraba por los ventanales capturaba las facetas, enviando pequeños arcoíris por el mantel blanco que había sido de mi abuela, transmitido de generación en generación de mujeres que entendían que la familia estaba por encima de las apariencias. Pero esta es nuestra tradición, susurré, recordando 27 años de cenas de Acción de Gracias, desde el primer bocado de puré de papas de Sofía, cuando era una niña pequeña, hasta la comida del año pasado, cuando lloró en mi hombro por la traición de Brad. Siempre pasamos el Día de Gracias juntos, solo nosotras. Vemos el desfile, cocinamos juntas, nosotros. Eso fue antes. Su voz llevaba la finalización de un juez dictando sentencia, antes de que tuviera que empezar de nuevo, antes de que tuviera que reconstruir todo desde cero. Esta gente no necesita saber sobre nuestro drama familiar. No necesitan ver. Hizo un gesto vago en mi dirección, y me miré a mí misma a través de sus ojos. El cardigan con bolitas en los codos, los zapatos cómodos que habían reemplazado los tacones que ya no podía pagar, las raíces grises que asomaban por mi cabello castaño rojizo,
porque las visitas al salón eran un lujo al que había renunciado junto con todo lo demás que había sacrificado por su nuevo comienzo. ¿No necesitan ver qué, Sofía? El silencio se extendió entre nosotras como un abismo, lleno solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, otra pieza de mi antigua vida, otro artículo que había contribuido a su nuevo comienzo. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas que alcanzarían cada rincón de mis días restantes. No necesitan ver que todavía necesito ayuda, que todavía no puedo arreglármela sola, que mi madre esté aquí. Hizo una pausa, buscando palabras que hirieran con precisión quirúrgica. Me hace ver dependiente, sin éxito, como si no me hubiera recuperado realmente del divorcio. Sentí algo romperse dentro de mi pecho, no la rotura aguda de un hueso, sino la lenta e inevitable división de la madera bajo demasiada presión. Durante 2 años, había sido la base invisible que sostenía su nueva vida, la fuente secreta de estabilidad de la que podía depender mientras proyectaba independencia al mundo. Me había mudado a su habitación de invitados, mi antigua habitación principal dada a ella porque necesitaba el espacio para sanar, y me había convertido en un fantasma en mi propia casa. La ironía no se me escapaba de que los colegas a los que quería impresionar cenarían en una mesa que yo había comprado, en sillas que yo había comprado, comiendo comida que yo había ayudado a pagar, en una casa que había salvado de la ejecución hipotecaria. Pero mi presencia de alguna manera disminuiría la ilusión de su éxito autosuficiente. Pensé en la fotografía guardada en mi joyero en el piso de arriba, Sofía a los 5 años, con dientes separados y riendo, con el pequeño disfraz de peregrina que había cosido a mano para la obra de teatro de Acción de Gracias de su escuela. Había estado tan orgullosa, tan emocionada de mostrarme cómo había aprendido a decir agradecida correctamente después de semanas de práctica. Estoy agradecida por mi mamá, había anunciado a su clase, y yo había llorado lágrimas de alegría en la audiencia, sin imaginar que algún día agradecida se convertiría en una palabra que olvidaría cómo decir. ¿A dónde se supone que voy?, pregunté, la pregunta surgiendo más pequeña de lo que pretendía. La mano perfectamente manicurada de Sofía hizo un gesto despectivo, mientras volvía a acomodar los nombres de los invitados en las tarjetas, nombres que no reconocía: Bradley Morrison, socio principal; Jennifer Walsh, directora asociada; Michael Chen, asesor de inversiones. Gente con títulos e importancia, gente cuya presencia mejoraba en lugar de avergonzar. Pensé que podrías pasar el día con la señora Patiño de al lado, o tal vez visitar ese centro para adultos mayores del centro. Probablemente tengan actividades para personas de tu edad. Personas de tu edad. Como si tener 67 años significara que pertenecía a una especie diferente. Como si los años que había pasado criándola, apoyándola, amándola, de alguna manera me hubieran descalificado de compartir una comida festiva con la hija a la que le había dado mi vida para nutrirla. Miré alrededor de la cocina donde le había hecho pasteles de cumpleaños cada año hasta que cumplió 30, y decidió que lo hecho en casa era demasiado rústico para sus amigas. Vi el refrigerador cubierto de imanes de los viajes que le había hecho cuando era pequeña: Disney World, el Gran Cañón, las cataratas del Niágara, aventuras financiadas por horas extras y ahorros cuidadosos, recuerdos que aparentemente significaban menos que causar la impresión correcta en extraños virtuales. El sol de la tarde se estaba poniendo más temprano ahora, pintando las paredes de dorado mientras se preparaba para dejarnos en la oscuridad. En esa luz menguante, vi mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer que de alguna manera se había vuelto más pequeña, no solo físicamente, sino existencialmente, encogiéndose en los espacios que le dejaban las personas que habían decidido su valor. Sofía, dije suavemente, un último intento de llegar a la niña pequeña que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas, que solía guardarme dientes de león recogidos de nuestro jardín, porque pensaba que eran hermosos. Esto es acción de gracias. Se trata de familia. Se trata de seguir adelante, mamá. Su tono se había vuelto agudo, final. Se trata de construir la vida que quiero, no la que heredé.
Y ahora mismo, lo que necesito es respeto de personas que importan. Personas que pueden ayudarme a establecer profesionalmente y socialmente. El mensaje tácito resonaba claro como las campanas de la iglesia. Yo no era una persona que importaba. Yo no era alguien que realzara su posición social o sus perspectivas profesionales. Era simplemente un recordatorio de necesidad, de vulnerabilidad, de las emociones humanas desordenadas que se suponía que las personas exitosas debían trascender. Asentí lentamente, la comprensión inundándome como agua helada. Durante 2 años, había creído que estaba ayudando a mi hija a reconstruir su vida, pero en realidad, había estado financiando mi propia eliminación, pagando el privilegio de volverme invisible en la vida que había salvado. Cuando me disponía a salir de la cocina, vi el pequeño pavo de cerámica que había hecho en una clase de alfarería hace 30 años, cuando Sofía tenía 12 años, y aún pensaba que todo lo que creaba era maravilloso. Estaba en el centro de la mesa como un superviviente solitario, lo único en ese perfecto tabló que recordaba nuestra historia juntas. Esa noche, en la habitación de invitados que se había convertido en todo mi mundo, me acosté en la estrecha cama escuchando la risa de Sofía que llegaba desde abajo, mientras ensayaba conversaciones con su reflejo, ensayando el encanto que necesitaría para cautivar a los importantes invitados de mañana. El sonido que una vez fue música para mis oídos, ahora se sentía como un cuchillo girando en mi pecho. Cada nota un recordatorio de lo completamente que había sido eliminada de su historia. Subí la colcha hasta la barbilla. La colcha que mi propia madre me había hecho para mi primer apartamento, ahora degradada a una cubierta de habitación de invitados, y me pregunté cuándo el amor se había convertido en algo de lo que avergonzarse, cuándo la gratitud se había transformado en resentimiento, cuando la presencia de una madre se había convertido en una vergüenza demasiado pesada para que una hija la soportara. Mañana sería Acción de Gracias, y por primera vez en 67 años, lo pasaría sola, exiliada de mi propia familia por la misma persona a la que había sacrificado todo para salvar. La mañana de Acción de Gracias llegó con el brillo cruel de un día que se negaba a reconocer mi angustia. Me desperté a las 5:30, no por elección, sino porque el sueño se había vuelto esquivo desde la declaración de Sofía. A través de las delgadas paredes de la habitación de invitados, podía escucharla moviéndose por la cocina, preparándose para su gran actuación, el sonido de sus tacones golpeando los pisos de madera que había ayudado a renovar la primavera pasada. Me quedé en la cama, mirando al techo que había pintado yo misma cuando me mudé por primera vez, recordando la esperanza que había sentido entonces. Mudarme con Sofía no se sintió como perder mi independencia. Se sintió como ganar propósito de nuevo, después de la muerte de tu padre 3 años antes. Harold se habría puesto furioso si pudiera ver cómo el dinero de su seguro de vida, cada centavo que habíamos ahorrado para nuestros años dorados, se había transformado en el nuevo comienzo de mi hija y en mi propia marginación. Los recuerdos volvieron sin ser invitados, cada uno una pequeña herida que se reabría. Cuando el matrimonio de Sofía implosionó y las deudas comenzaron a acumularse, no dudé. «Mamá, podría perder la casa». Sollozó por teléfono a las 2 de la mañana. Brad lo limpió todo. Los abogados dicen que podría tener que declararme en bancarrota. Conduje a su casa esa misma noche, todavía en pijama y bata, y la abracé mientras lloraba. «Lo resolveremos», prometí. «La familia se mantiene unida». Esas palabras ahora se sentían como una burla mientras la escuchaba tararear abajo, preparándose para entretener a extraños mientras desterraba a la misma persona que lo había hecho todo posible. El primer sacrificio había sido mi condominio. Había vivido allí durante 15 años después de la muerte de Harold, un lugar pequeño pero perfecto con vista al Parque México. Había sido mi santuario, decorado con nuestras fotos de boda, su sillón favorito colocado justo al lado de la ventana donde solía leer el periódico cada mañana. Venderlo se sintió como perderlo de nuevo, pero las lágrimas de Sofía tomaron la decisión por mí. «No puedo pedirte que hagas esto, mamá», dijo, aunque sus ojos me rogaron que lo ofreciera. «No me lo estás pidiendo», respondí. «Lo estoy dando».
El condominio se vendió en una semana. Los bienes raíces en Ciudad de México se movían rápido cuando se fijaban para venderse rápidamente. Vi a extraños caminar por el estudio de Harold, comentando sobre el papel tapiz anticuado que habíamos elegido juntos para nuestro 25º aniversario. Hicieron ofertas que me partieron el corazón por la mitad, tratando nuestros recuerdos como obstáculos para sus planes de renovación. Pero el dinero había salvado la casa de Sofía. Más que eso, había pagado sus tarjetas de crédito, cubierto los honorarios del abogado por el divorcio e incluso financiado la renovación de la cocina que ella afirmó era esencial para su salud mental. Me mudé a su habitación de invitados con 2 maletas y un corazón lleno de esperanza de que nos acercaríamos, que tal vez esta crisis se convertiría en una bendición disfrazada. El segundo sacrificio había sido más sutil, pero de alguna manera más doloroso. Mi independencia no había desaparecido de la noche a la mañana. Se había erosionado como una costa, una ola a la vez. «Mamá, ¿podrías cuidar la casa mientras estoy en el trabajo?», se convirtió en «Mamá, ¿podrías encargarte de la compra?», que se convirtió en «Mamá, ¿podrías encargarte del trabajo del jardín?», que eventualmente se convirtió en «Mamá, ¿podrías simplemente quedarte en casa hoy? Voy a tener amigos». Me encontré pidiendo permiso para salir de la casa que había comprado, consultando con Sofía antes de hacer planes, disculpándome por existir en espacios que ella había decidido que eran suyos. La habitación principal que había disfrutado brevemente se convirtió en la suya porque el trauma del divorcio significa que necesito el espacio más grande para sanar. La sala de estar se convirtió en un lugar prohibido cuando tenía invitados, porque es incómodo tener a mi madre merodeando por ahí. Incluso la cocina, donde alguna vez preparé comidas que hacían que los vecinos corrieran al olerlas, se convirtió en un territorio que navegaba con cuidado, sincronizando mi presencia con sus estados de ánimo y su agenda social. Mis amigas habían notado el cambio. Linda Patiño, mi vecina y confidente más cercana durante 20 años, me había apartado en la tienda de abarrotes el mes pasado. «Margarita, ¿estás bien? Te ves disminuida de alguna manera». Disminuida. La palabra me había golpeado como un puñetazo, porque era precisamente exacta. Me había convertido en una versión más pequeña de mí misma, comprimida en los rincones que Sofía me dejaba, hablando más suavemente, ocupando menos espacio, disculpándome por necesidades que alguna vez habían parecido razonables. «Estoy bien», mentí, porque admitir la verdad habría significado reconocer que mi sacrificio se había transformado en servidumbre, que mi generosidad había sido recompensada con una crueldad casual. El tercer sacrificio había sido mi vida social. Harold y yo habíamos sido parte de un grupo de parejas que se reunía todos los viernes para cenar y jugar cartas. Después de que él murió, intentaron incluirme, pero ser la única mujer soltera resultaba incómodo para todos. Mudarme con Sofía había parecido una solución. Tendría compañía incorporada, propósito, conexión familiar. En cambio, me encontré explicando por qué no podía asistir al club de lectura. Sofía necesita que espere al técnico. ¿Por qué me había perdido la iglesia? Sofía tuvo una semana difícil y necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Por qué no podía unirme a las actividades del centro para adultos mayores? Sofía piensa que esos lugares son deprimentes y no quiere que me influencien personas negativas. Lentamente, las invitaciones dejaron de llegar. Las amigas dejaron de llamar cuando rechazaba constantemente sus ofertas. Mi mundo se había reducido a las dimensiones de la habitación de invitados de Sofía y a los espacios que temporalmente me permitía ocupar. Pero quizás el sacrificio más devastador había sido mi sentido de valía personal. Durante 65 años, había sido Margarita Hernández, esposa devota, madre amorosa, respetada maestra de primaria, miembro activo de la comunidad. Había organizado campañas benéficas, organizado reuniones vecinales, sido la persona a la que la gente llamaba cuando necesitaba ayuda. Ahora, simplemente era la madre de Sofía, ni siquiera por nombre, sino por función. Un título que una vez me había llenado de orgullo se había convertido en una limitación,
una reducción de toda mi identidad a mi relación con alguien que parecía cada vez más avergonzado por mi existencia. Podía escuchar a Sofía por teléfono abajo, su voz brillante y animada mientras confirmaba las horas de llegada con sus invitados. Sí, va a ser algo íntimo. 6 de nosotros en total. Muy elegante, muy profesional. Quiero mostrarle a todos lo bien que me va después del divorcio. Después del divorcio. Como si su recuperación fuera un viaje en solitario. Como si la persona que lo había hecho posible fuera irrelevante para la historia que quería contar. La ironía era devastadora. La confianza de Sofía, su capacidad para organizar elegantes cenas, su casa bellamente mantenida, su ropa de diseñador, su presencia cuidadosamente curada en las redes sociales que la retrataban como una mujer independiente exitosa, todo estaba construido sobre mis cimientos. Yo era el andamiaje invisible que sostenía su reconstrucción, la fuente secreta que nunca podía reconocer sin socavar la narrativa de su propia fuerza. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando al vecindario al que la había ayudado a mantener. La mañana de otoño era fresca y brillante. Los árboles de arce que Harold había plantado en nuestro antiguo jardín ahora dejaban caer hojas doradas en el camino de entrada de otra persona. Calle abajo. Podía ver a otras familias comenzando sus preparativos para el Día de Gracias. Niños corriendo en los patios, padres cargando mesas plegables desde los garajes, madres coordinando con parientes sobre las horas de llegada, familias normales. Familias donde 3 generaciones se reunían alrededor de mesas cargadas de tradición y gratitud. Familias donde las abuelas eran venerados depósitos de recetas e historias, no recordatorios vergonzosos de necesidad y vulnerabilidad. Pensé en lo que la señora Patiño me había ofrecido ayer cuando me vio sacando la basura. Margarita, eres bienvenida a unirte a nosotros mañana. Mi hija viene de Monterrey con los nietos. Siempre preparamos un lugar extra. Ya sabes lo caóticas que pueden ser las fiestas. Rechacé la invitación, por supuesto. Sofía nunca me perdonaría si descubriera que había discutido nuestra situación familiar con los vecinos. Pero ahora, escuchando los sonidos de la preparación que flotaban desde abajo, me preguntaba si la mesa caótica de la señora Patiño podría ser preferible a pasar el Día de Gracias como refugiada en mi propia vida. El olor a pavo ya comenzaba a llenar la casa, mezclándose con el aroma de las velas caras que Sofía había encendido para crear ambiente. Había aprendido sobre el ambiente en los programas de decoración, sobre la presentación en las revistas de estilo de vida, sobre la importancia de la imagen en un mundo que valoraba la apariencia por encima de la autenticidad. Pero había aprendido sobre el sacrificio de mí. Había aprendido sobre poner a la familia primero, sobre dar hasta que doliera, sobre encontrarle sentido al servicio a las personas que amabas. La tragedia era que había absorbido esas lecciones tan completamente que no podía ver cómo estaba fallando en aplicárselas a la persona que se las había enseñado. A las 10:30, Sofía llamó a mi puerta. «Mamá, voy a salir a comprar las flores y el vino. ¿Podrías tal vez, no sé, encontrar algo que hacer fuera de la casa por unas horas? Quiero que todo esté perfectamente preparado antes de que lleguen las personas». Abrí la puerta y la encontré vestida con el vestido azul marino que le había comprado para su cumpleaños, su cabello peinado en el salón, al que ya no podía permitirme ir. Se veía hermosa y exitosa y completamente en control. Exactamente la imagen que quería proyectar a sus invitados. «Por supuesto», dije, con voz firme a pesar del temblor en mi pecho. «Encontraré un lugar a donde ir. Gracias, mamá. Eres la mejor». Me besó la mejilla rápidamente, distraída, ya mentalmente organizando los centros de mesa y coordinando los platos. Realmente aprecio que entiendas lo importante que es esto. Después de que se fue, la casa quedó en silencio, excepto por el suave burbujeo del pavo asándose en el horno. Me paré en la cocina, mi antigua cocina, y traté de recordar cómo se sentía pertenecer a algún lugar, ser deseada en lugar de simplemente tolerada, ser valorada por algo más que el dinero que podía proporcionar y el espacio que podía desocupar. Pensé en Harold, en lo que diría si pudiera verme ahora. Él había sido protector, a veces demasiado, siempre insistiendo en que la gente me tratara con respeto. «Margarita»,
solía decir. Eres demasiado generosa para tu propio bien. Alguien se aprovechará de eso algún día. Me había reído de su preocupación entonces. Ahora me preguntaba si esto era lo que él había visto venir. Si sus instintos protectores habían detectado una debilidad en mí que eventualmente sería explotada por las mismas personas que amaba más. Cuando me preparaba para salir de mi propia casa en la mañana de Acción de Gracias, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba de vuelta parecía una extraña, más pequeña, más gris, más triste que la persona que recordaba haber sido. ¿Cuándo me había convertido en alguien a quien se podía descartar tan fácilmente? ¿Cuándo mi presencia se había convertido en algo que había que gestionar en lugar de celebrar? Agarré mi bolso y mi abrigo, preparándome para pasar el día de gracias como una exiliada, y me pregunté si el amor debía sentirse tanto como desaparecer. Pasé el día de gracias en la playa Oak Street, sentada en un banco mientras las familias hacían picnics a mi alrededor y los niños volaban cometas con el viento de noviembre. La ironía no se me escapaba. Era una persona sin hogar en el día de gracias. No porque no tuviera casa, sino porque no era bienvenida en la que había comprado. La biblioteca pública había cerrado. El centro para adultos mayores había exigido inscripción previa para su comida festiva, e incluso las iglesias a las que había llamado estaban llenas de voluntarios que pertenecían a otro lugar. Así que terminé aquí, observando cómo las olas grises del lago Michigan chocaban contra la orilla mientras mi hija entretenía a extraños en el comedor que yo había amueblado. A las 4 p.m., finalmente regresé a casa, esperando que los invitados de Sofía se hubieran ido. En cambio, los encontré en la sala de estar, riendo con vino y postre. La cara de Sofía se puso pálida de pánico cuando me vio. «¡Mamá!», dijo, con voz artificialmente brillante. «¡Regresaste temprano!». La conversación se detuvo. 6 pares de ojos se volvieron para estudiarme, la madre inconveniente que había interrumpido su sofisticada reunión. Me vi a mí misma a través de su mirada. Una mujer mayor con un abrigo gastado, llevando un libro de la biblioteca y oliendo a viento del lago, claramente fuera de lugar en esta escena cuidadosamente curada. «Margarita, esta es mi madre», dijo Sofía, con un tono que sugería que estaba presentando una carga inesperada, en lugar de la mujer que había hecho posible esta noche. «Mamá, estos son mis colegas de la firma consultora». Asentí cortésmente, notando cómo Sofía se posicionó entre mí y sus invitados, un escudo humano protegiéndolos de demasiada exposición a mi existencia. La mesa de caoba aún conservaba los restos de su festín, el cristal de Waterford brillando a la luz de las velas, la fina porcelana que le había dado para su boda dispuesta artísticamente con costosos aperitivos. «Solo subiré las escaleras», murmuré, no queriendo avergonzarla más. «En realidad», dijo una mujer con el cabello perfectamente liso y una voz como hielo, «probablemente deberíamos irnos pronto de todos modos. Día temprano mañana». En cuestión de minutos, estaban recogiendo abrigos y poniendo excusas educadas, la atmósfera sofisticada evaporándose cuando mi presencia les recordó que Sofía no era del todo la historia de éxito independiente que había presentado. Observé desde la puerta de la cocina mientras los acompañaba a la puerta, su sonrisa volviéndose más desesperada con cada despedida. Cuando el último invitado se fue, Sofía cerró la puerta y se apoyó contra ella. Su compostura finalmente se quebró. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», siseó. Su voz temblaba de furia. «He estado trabajando en estas relaciones durante meses. Jennifer Walsh estaba considerando incluirme en su grupo de inversión. Brad Morrison estaba hablando de referirme clientes. Y tú simplemente apareciste, luciendo como... ¿Luciendo como qué, Sofía?». Las palabras salieron con más fuerza de lo que pretendía. «Luciendo exactamente como lo que he estado tratando de superar», explotó. «Luciendo dependiente y necesitada y... vieja, vieja». La palabra me golpeó como una bofetada. A los 67 años, era culpable del crimen de envejecer, de mostrar pruebas visibles de que Sofía venía de alguna parte. Tenía historia, necesitaba el apoyo de personas que no eran profesionalmente útiles. «Vivo aquí», dije en voz baja. «Esta es mi casa». «No, mamá, esta es mi casa. Eres una invitada aquí».
y los invitados no arruinan las importantes cenas de sus anfitriones presentándose en momentos inapropiados. Una invitada. En la casa que había comprado. En la vida que había salvado. Esa noche, después de que Sofía se fue a la cama sin decir otra palabra, me senté en la habitación de invitados, revisando la pequeña caja de documentos que había conservado de mi antigua vida. Estados de cuenta bancarios que mostraban la liquidación de mis cuentas de jubilación. Los documentos de transferencia de la escritura que había firmado con tanta confianza. Pólizas de seguro con Sofía, como la única beneficiaria. Documentos legales que contaban la historia de cómo sistemáticamente había desmantelado mi propia seguridad para construir la de ella. Pero en el fondo de la caja, encontré algo que hizo temblar mis manos. La última carta de Harold para mí, escrita durante su última estancia en el hospital, cuando sabía que no volvería a casa. Mi queridísima Margarita, decía en su conocida letra, sé que querrás cuidar de todos después de que me vaya. Es lo que eres, y te amo por eso. Pero prométeme que no te perderás en cuidar de los demás. Tú también importas. Tu felicidad importa. No permitas que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera la familia. Especialmente, no la familia. Con amor, Harold. Había olvidado esta carta, escrita por un hombre que me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Leerla ahora se sentía como si Harold extendiera la mano a través del tiempo para recordarme algo que había perdido, mi propio valor. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me pareció a la vez aterradora e inevitable. Mientras Sofía estaba en el trabajo, llamé a Linda Patiño. Linda, necesito preguntarte algo difícil. Cuando mencionaste que parecía disminuida, ¿qué querías decir exactamente? Linda guardó silencio durante un largo momento. Oh, cariño, finalmente dijo. No quería interferir, pero has desaparecido. La Margarita que conozco desde hace 20 años era segura, independiente, llena de opiniones e ideas. Ahora te disculpas por todo. Pides permiso para usar tu propia cocina y pareces tener miedo de ocupar espacio. He estado ayudando a Sofía a reconstruir su vida después del divorcio. ¿Lo has hecho? ¿O la has estado permitiendo que te trate como ayuda contratada que no tiene que pagar? La pregunta flotó entre nosotras como un desafío. ¿Qué quieres decir? Margarita, la semana pasada te vi cargando su tintorería mientras ella estaba sentada en el auto revisando su teléfono. Ayer estabas arrancando las malas hierbas de su jardín mientras ella se hacía las uñas. Eso no es ayudar a alguien a reconstruir, eso es servidumbre. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 2 años. Fui de compras para mí. No compras de comestibles para la casa de Sofía, no hacer recados para su conveniencia, sino compras reales para Margarita Hernández. Compré un vestido, nada caro, solo un simple vestido azul de una tienda departamental que me hizo sentir como una persona en lugar de una función. Me arreglé el cabello en un salón modesto, no el lugar caro que Sofía frecuentaba, sino en algún lugar que me hizo sentir humana de nuevo. Incluso compré labial, una pequeña rebelión contra la invisibilidad que había estado aceptando como normal. Cuando llegué a casa, Sofía estaba en la cocina, cargando agresivamente el lavavajillas del desastre de la noche anterior. ¿Dónde has estado?, exigió sin levantar la vista. La señora Chen llamó sobre el presupuesto de jardinería y tuve que decirle que no estabas disponible para reunirte con ellos. Salí. ¿Dónde? No preguntaste si necesitaba algo mientras andabas por ahí. La observé, inclinada, la tensión en sus hombros, la forma en que atacaba los platos como si la hubieran ofendido personalmente. ¿Cuándo se había vuelto esto normal? ¿Cuándo me había convertido en alguien que necesitaba informar sobre mi paradero y justificar mi tiempo? Sofía, necesito hablar contigo. ¿Puede esperar? Tengo 3 llamadas de clientes esta noche y necesito prepararme para la presentación de mañana al grupo Morrison. Ya sabes, la que casi arruinas anoche. No, no puede esperar. Algo en mi tono la hizo levantar la vista. Sus ojos captaron mi nuevo vestido, mi cabello peinado, la pequeña transformación que representaba algo más grande moviéndose dentro de mí. «Te ves diferente», dijo, y por un momento sonó como la niña pequeña que solía alabar mi apariencia antes de los eventos escolares.
Me siento diferente. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Mi mesa, me recordé a mí misma, y traté de encontrar palabras para los sentimientos que había estado reprimiendo durante 2 años. Sofía, te he dado todo lo que tenía, mis ahorros, mi casa, mi independencia, mi vida social. Lo hice con gusto porque te amo. Pero en algún momento, dar se convirtió en rendirse. He estado desapareciendo pieza por pieza, y ya no puedo hacerlo. Frunció el ceño. Sus cejas perfectamente formadas se juntaron. ¿Mamá? Nunca te pedí que renunciaras a nada. Tú ofreciste. Ofrecí ayuda, no borradura. No entiendo lo que quieres decir, pero podía ver en sus ojos que sí entendía. Entendía que había estado tomando y tomando hasta que casi no quedaba nada de mí para tomar. Entendía que había transformado a su madre en un recurso conveniente para ser administrado en lugar de una persona para ser apreciada. ¿Fui utilizada? Pregunté. La pregunta que la carta de Harold había plantado en mi mente finalmente pronunciada en voz alta. El silencio que siguió se sintió como un terremoto, sacudiendo los cimientos de todo lo que habíamos construido juntas. La cara de Sofía pasó por una serie de expresiones: sorpresa, culpa, defensiva y finalmente, algo que parecía casi reconocimiento. Mamá. Eso no es. Quiero decir, nunca tuve la intención, pero su respuesta tartamudeada me dijo todo lo que necesitaba saber. Había sido utilizada, sistemáticamente, a fondo, amorosamente utilizada por alguien que se había convencido a sí misma de que mi disposición a sacrificar significaba que no merecía gratitud, respeto ni consideración básica. Esa noche, me acosté en la estrecha cama de invitados pensando en la carta de Harold, en las observaciones de Linda, en la mujer que había sido antes de decidir que el amor significaba desaparecer. Pensé en las décadas que había pasado construyendo mi propia vida, mi propia identidad, mi propio sentido de valía, y con qué rapidez lo había desmantelado todo en nombre de ayudar a alguien que había interpretado mi generosidad como evidencia de que no importaba. Afuera de mi ventana, Ciudad de México brillaba a la distancia, una ciudad llena de gente viviendo sus propias vidas, tomando sus propias decisiones, ocupando espacios sin pedir perdón. Quería volver a ser una de ellas. Quería importar, no solo como la madre de alguien o el recurso de alguien, sino como Margarita Hernández, una mujer con sus propias necesidades, deseos y derecho a existir plenamente en su propia vida. Por primera vez en 2 años, me quedé dormida planeando para mí en lugar de para Sofía. Y por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pedir perdón a nadie, ni siquiera en mis sueños. A la mañana siguiente a nuestra confrontación en la cocina, me desperté con el sonido de llamadas telefónicas frenéticas. La voz de Sofía llegó a través de las delgadas paredes, aguda y desesperada mientras hablaba con alguien que no podía identificar. No, mamá solo está pasando por algún tipo de fase. Sí, sé que parece repentino. Yo tampoco sé de dónde viene esto. Me vestí tranquilamente con mi nuevo vestido azul, sintiendo que me ponía una armadura para una batalla que nunca había querido pelear. Cuando entré en la cocina, Sofía caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja como un salvavidas. «Ya está aquí. Te llamo», dijo, terminando la conversación y girándose para enfrentarme con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, necesitamos hablar». Llamé a Dani. Mi corazón se encogió. Dani era mi nieto, el hijo de Sofía de 23 años de su primer matrimonio, el niño que había ayudado a criar cuando su padre desapareció, el joven cuyo pago de la universidad había complementado silenciosamente cuando las finanzas de Sofía se pusieron difíciles, la única persona de mi familia que todavía me abrazaba como si lo sintiera de verdad. No tenías derecho a involucrar a Dani en esto. Tenía todo el derecho. La voz de Sofía se quebró por la desesperación. ¿Estás hablando de...? Ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Sentirte utilizada? Eso es una locura, mamá. Todo lo que tengo, lo he trabajado. Todo lo que he logrado, se ha construido sobre mi dinero y mi sacrificio. Las palabras flotaron entre nosotras como un desafío lanzado. La cara de Sofía se puso blanca. Luego se sonrojó de carmesí. Eso no es justo.
Diste esas cosas libremente. Dijiste que querías ayudar. Ayudar, sí. Desaparecer, no. 1 hora después, llegó Dani, su alta figura llenando la puerta mientras miraba entre su madre y yo con la expresión cuidadosa de alguien que entra en un campo minado. A los 23 años, tenía los ojos amables de su abuelo Harold y la barbilla terca de su madre, una combinación que siempre me había dolido el corazón con amor y esperanza. Abuela Margarita, dijo, acercándose para abrazarme con el afecto fácil que se había vuelto tan raro en esta casa. Mamá dice que ustedes dos están teniendo algún tipo de desacuerdo. Podía ver el adoctrinamiento de Sofía en sus cuidadosas palabras, la forma en que había sido preparado para verme como la parte irrazonable en este conflicto. Siéntate, cariño, dije, palmeando la silla a mi lado. Hay cosas que debes saber sobre cómo se salvó esta casa, cómo se financió la nueva vida de tu madre. Mamá ya me dijo que ayudaste con algunas cosas financieras después del divorcio. Algunas cosas financieras. Casi me reí de la subestimación. Dani, vendí mi condominio, el lugar donde solías pasar los veranos, donde aprendiste a andar en bicicleta en el patio, para pagar las deudas de tu madre. Liquidé todos mis fondos de jubilación para salvar esta casa de la ejecución hipotecaria. Me mudé aquí, no como una elección, sino porque ya no tenía a dónde ir. Observé cómo su expresión cambiaba a medida que la magnitud total de mi sacrificio quedaba clara. Sofía se sentó rígida en su silla, con las manos apretadas en puños. Pero, abuela, esa fue tu elección. No tenías que. Tienes razón. No tenía que hacerlo. Elegí hacerlo porque amo a tu madre, porque creía que la familia significaba algo más que una serie de transacciones financieras. Pero en algún momento, mi decisión de ayudar se convirtió en su suposición de que seguiría dando sin cesar, mientras no pedía nada a cambio. Sofía finalmente habló. Su voz temblaba de emoción. Mamá, estás haciendo que parezca que te obligué a hacer esas cosas, como si te hubiera puesto una pistola en la cabeza. No necesitabas una pistola, Sofía. Tenías lágrimas. Tenías desesperación. Tenías el poder que proviene de ser la hija de alguien. La razón de ser de alguien. Y fui lo suficientemente tonta como para creer que darte todo te haría valorarme más. No menos. Dani miró alternativamente entre nosotras, luchando visiblemente por procesar esta nueva versión de la historia familiar. Pero, mamá, si la abuela renunció a tanto, ¿por qué no es? Quiero decir, ¿por qué la tratas como? ¿Cómo qué? La voz de Sofía era aguda, defensiva. Dani vaciló. Luego habló con la brutal honestidad de la juventud, como si fuera una vergüenza, como si te avergonzaras de ella. Las palabras golpearon a Sofía como puñetazos. Observé cómo su rostro se desmoronaba, cómo años de justificaciones cuidadosamente construidas comenzaban a derrumbarse bajo el peso de la observación de su hijo. Eso no es... No me avergüenzo de ella. Solo... estoy tratando de construir algo aquí. Una nueva vida, una reputación profesional. Que mi madre esté constantemente presente me hace parecer dependiente, sin éxito. Así que, en cambio, la hiciste desaparecer, dijo Dani en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, vi a Sofía comprender realmente lo que había hecho. No gradualmente, no con explicaciones y justificaciones, sino de golpe, como un rayo de reconocimiento. Pero en lugar de disculparse, en lugar de reconocer la verdad que flotaba entre nosotras como un puente que podría haber cruzado para llegar a mí, Sofía eligió la ira. «Esto es increíble», dijo, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla raspó contra el suelo. «Me están atacando por tratar de reconstruir mi vida después de que mi matrimonio se vino abajo. Me hacen sentir culpable por aceptar una ayuda que se dio libremente. Y ahora, mi propio hijo está poniéndose de mi contra. Nadie está tomando partido», dijo Dani con cuidado. «Solo estamos tratando de entender. No, me están juzgando, las dos. Y ya he terminado con esto». La voz de Sofía subió a un tono que no había escuchado desde su adolescencia. «Si así es como me trata mi familia cuando trato de volver a ponerme de pie, tal vez no necesito este tipo de familia». Salió de la cocina a toda prisa, dejándonos a Dani y a mí sentadas en los escombros de nuestro intento de reconciliación.
Podía escucharla arriba, golpeando cajones y hablando en duros susurros en otra llamada telefónica. «Abuela», dijo Dani en voz baja, extendiendo la mano hacia la mía. «No tenía idea. Mamá hizo que pareciera que solo te estabas quedando aquí temporalmente, como si todo esto fuera mutuo. Al principio lo fue, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa. Algo que no reconocí hasta que fue casi demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer?». Era la pregunta que había estado evitando, la que me exigía que enfrentara la posibilidad de que defenderme a mí misma pudiera significar perder lo que quedaba de mi familia. Todavía no lo sé, pero sé que no puedo seguir desapareciendo un poco más cada día hasta que no quede nada de mí para amar. Una hora después, Sofía regresó a la cocina con los ojos enrojecidos y una maleta en la mano. «He decidido quedarme con Jennifer Walsh por unos días mientras todos se calman», anunció con forzada compostura. «Tal vez un poco de espacio nos ayude a todos a tener una perspectiva sobre esta situación. Sofía, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo. Aparentemente, mi presencia en mi propia casa está haciendo que mi madre se sienta indeseada. Así que me quitaré de la ecuación y veré si eso resuelve el problema». La manipulación era impresionante en su sofisticación. Con un solo gesto, Sofía se estaba transformando de la persona que me había excluido en la mártir que sacrificaba su propia comodidad por mi estabilidad emocional. Estaba reescribiendo la historia incluso cuando se desarrollaba, presentándose a sí misma como la parte razonable expulsada de su casa por las exigencias irrazonables de una madre. «Ese no es el problema», dije en voz baja. «¿No lo es? Dijiste que te sentías borrada, indeseada, utilizada. Bueno, ahora puedes tener la casa para ti sola y ver si eso te hace sentir mejor». Besó la frente de Dani y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo para asestar su golpe final. «Cuando estés lista para tener una conversación adulta sobre esto, házmelo saber. Hasta entonces, espero que disfrutes de tener tu espacio de vuelta». La puerta principal se cerró con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo que si la hubiera cerrado de golpe. Dani y yo nos sentamos en la repentina quietud, la casa sintiéndose a la vez más vacía y de alguna manera más grande sin la presencia de Sofía. «Está manipulando la situación», dijo Dani después de un largo momento. «Sí, lo está, pero también está herida y asustada. El cambio es aterrador, especialmente cuando significa reconocer que te has equivocado en algo fundamental». «¿Vas a dejarla volver?». Miré alrededor de la cocina que había sido el corazón de mi antiguo hogar, que se había convertido en el centro de la nueva vida de Sofía, que ahora se sentía como territorio neutral en una guerra que yo no había querido pelear. «Esta es su casa ahora, legalmente. No puedo impedir que regrese, pero puedo dejar de aceptar los términos que ha ofrecido para mi continua presencia aquí». Esa noche, Dani me ayudó a revisar más de los documentos que había conservado de mi vida anterior. Juntos, rastreamos el rastro de papel de mi disolución financiera, cada cheque escrito, cada activo transferido, cada garantía entregada en nombre de ayudar a alguien a quien amaba. Abuela, básicamente financiase toda su recuperación, la casa, la renovación, la consolidación de deudas, incluso el dinero que ha estado usando para reconstruir su guardarropa profesional y sus conexiones sociales. Nada de eso hubiera sido posible sin ti. Lo sé, y te ha estado tratando como una carga. También lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré a mi nieto, a este joven que había ayudado a criar, cuyo carácter había tratado de moldear con lecciones sobre amabilidad, gratitud y respeto, y me di cuenta de que él era la prueba de que mi amor no había sido completamente desperdiciado. Cualesquiera que fueran los errores que hubiera cometido con Sofía, había hecho algo bien con Dani. «Voy a recordar quién era antes de decidir que el amor significaba desaparecer», dije. «Y luego voy a averiguar cómo volver a ser esa persona». Afuera, la nieve comenzaba a caer, la primera de la temporada cubriendo Ciudad de México con una capa de blanco que hacía que todo pareciera limpio y posible. Dentro de la casa que se había convertido en mi prisión y mi santuario, comencé a planificar mi escape, no del edificio, sino de la historia que Sofía había escrito para mí, aquella en la que yo desempeñaba un papel secundario en mi propia vida. Era hora de escribir un final diferente.
Durante 3 días, la casa permaneció en un silencio sin precedentes. Ni pasos apresurados en los pisos de madera, ni llamadas telefónicas frenéticas resonando por los pasillos, ni preparativos de cena cuidadosamente orquestados que requirieran mi exilio. Solo yo, Margarita Hernández, sola en un espacio que se sentía a la vez extraño y familiar, como visitar un museo de mi propia vida. Me desperté en la 4ª mañana con algo que no había experimentado en 2 años. Completa libertad para moverme durante mi día sin consultar el horario de nadie más, pedir permiso o disculparme por mi existencia. La sensación era tan desconocida que se sintió casi peligrosa, como estar al borde de un acantilado y darme cuenta de que había olvidado cómo volar. Pero esa mañana hice algo revolucionario. Me preparé el desayuno, no las tostadas apresuradas y el café instantáneo, a las que me había acostumbrado a comer en ventanas de 5 minutos entre las necesidades de Sofía, sino un desayuno de verdad. Huevos benedictinos con salsa holandesa fresca, café preparado en la cafetera francesa que Harold me había regalado para nuestro 30º aniversario, jugo de naranja recién exprimido. Puse la mesa con la buena porcelana, la Spode de mi abuela que Sofía había considerado demasiado formal para el uso diario, y relegado a ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Encendí velas, coloqué las servilletas de tela que Harold había insistido en comprar durante nuestra luna de miel en París, y creé un ritual matutino que honraba mi propio valor. Mientras estaba sentada comiendo en el comedor donde no había sido bienvenida pocos días antes, sentí algo que había olvidado que existía: placer en mi propia compañía. El simple acto de nutrirme con atención y cuidado se sintió como una declaración radical de independencia. Después del desayuno, hice algo aún más revolucionario. Llamé a mi abogado, Ricardo Morales, sin relación con el colega de Sofía, Brad Morrison. Había sido el abogado de Harold y mío durante más de 20 años. Un hombre de 70 años con ojos amables y el tipo de integridad de la vieja escuela que hacía que la gente confiara en él para sus decisiones más importantes. «Margarita», dijo calurosamente cuando su secretaria me comunicó, «qué bueno saber de ti. ¿Cómo te estás adaptando con Sofía?». La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había abordado cuando transferí mis activos hace 2 años. Ricardo había expresado entonces discretas preocupaciones, sugerencias amables sobre el mantenimiento de cierta independencia, la creación de salvaguardas. Descarté sus preocupaciones, confiada en que el amor familiar me protegería del tipo de explotación que les sucedía a otras personas. En realidad, Ricardo, necesito revisar algunos documentos contigo. Las transferencias de propiedad, los arreglos financieros. Necesito entender exactamente cuál es mi posición legal. Hubo una pausa que me indicó que Ricardo había estado esperando esta llamada durante meses. «Por supuesto. ¿Puedes venir esta tarde? Creo que deberíamos tener esta conversación en persona». La oficina de Ricardo ocupaba el último piso de una casa de piedra en el Parque México, toda de madera oscura y libros encuadernados en cuero, el tipo de espacio que sugería permanencia y sabiduría. Extendió mis documentos sobre su escritorio de caoba como un médico examinando radiografías en busca de fracturas. «Margarita, debo preguntar, ¿estás a salvo? ¿Te están cuidando apropiadamente?». La pregunta me sorprendió por su franqueza. «No estoy sufriendo abusos, si eso es lo que preguntas. Hay muchas formas de abuso. La explotación financiera de miembros mayores de la familia es, lamentablemente, común, incluso cuando no implica daño físico. Mayor». La palabra todavía me dolía, pero estaba empezando a entender que mi edad no era un secreto vergonzoso que había que ocultar. Era simplemente un hecho. Y los hechos podían ser armas o herramientas dependiendo de cómo los usaras. «Dime sobre mis opciones». Ricardo sacó un archivo que no había visto antes. «Cuando transferiste la casa a Sofía, insistí en incluir varias cláusulas de protección que quizás no recuerdes. Estabas muy emocionada en ese momento, enfocada por completo en ayudarla a evitar la ejecución hipotecaria». Señaló una sección de denso texto legal. «Conservaste lo que se llama un usufructo vitalicio. Eso significa que, si bien Sofía es la propietaria del inmueble,
Tú tienes el derecho legal de vivir allí durante el resto de tu vida. Ella no puede desalojarte, vender la casa sin tu consentimiento, ni hacer cambios importantes sin tu aprobación. Miré fijamente el documento, leyendo palabras que parecían brillar en la página. ¿Tengo derechos? Derechos significativos. Además, esta cláusula aquí, señaló otra sección, establece que tienes derecho al uso y disfrute plenos de la propiedad. Eso significa que no eres una invitada ni una inquilina. Eres una residente legal con el mismo derecho a cada habitación, cada espacio, cada servicio. Las implicaciones cayeron sobre mí como olas. Las restricciones de la cena de Sofía, sus afirmaciones sobre su cocina y su sala de estar, su trato hacia mí como una visitante indeseable, todo era legalmente insignificante. Había estado aceptando el exilio de espacios que tenía todo el derecho a ocupar. Ricardo, ¿qué pasa con el apoyo financiero que he estado proporcionando? ¿Los gastos continuos? ¿Los costos del hogar? Su expresión se volvió más seria. Ahí es donde las cosas se complican. Si bien proporcionaste voluntariamente el regalo inicial que salvó la casa, no hay obligación legal de que continúes financiando el estilo de vida de Sofía. De hecho, si puedes demostrar que el apoyo financiero continuo se obtuvo a través de la coerción o la manipulación, podría haber motivos para la restitución. No quiero destruirla, solo quiero dejar de desaparecer. Entonces nos enfocamos en establecer límites. Límites claros y legales que protejan tus intereses al tiempo que permiten que Sofía mantenga su independencia. Independencia real, financiada con sus propios recursos, en lugar de tu continuo sacrificio. Esa tarde, hice algo que no había hecho en 2 años. Fui de compras para mi propio espacio. No necesidades domésticas o artículos que Sofía pudiera necesitar, sino cosas que harían que la habitación de invitados se sintiera como mi habitación. Una cómoda silla de lectura, iluminación suave, obras de arte que hablaran de mi gusto en lugar de la estética de diseñador de Sofía. En una pequeña tienda de antigüedades en el centro histórico, encontré un escritorio de escritura que me recordó uno que Harold y yo habíamos admirado durante un viaje a Inglaterra hace años. Era de caoba con herrajes de latón, diseñado para alguien que tenía pensamientos dignos de ser registrados, cartas dignas de ser escritas. Lo compré sin pedir permiso a nadie ni considerar si encajaría en la decoración de Sofía. Los repartidores que lo trajeron a la casa se sorprendieron cuando les indiqué que lo llevaran arriba a la habitación de invitados. ¿Está segura, señora? Parece una buena pieza para una habitación más pública. Estoy segura, dije, saboreando el simple placer de tomar decisiones sobre mi propio espacio. Es exactamente donde pertenece. Esa noche, me senté en mi nuevo escritorio y escribí mi primera carta en 2 años. No una nota de agradecimiento por la hospitalidad de otra persona o una tarjeta de pésame para un conocido distante, sino una carta de verdad a una vieja amiga con la que había perdido el contacto durante mis años de servicio a las necesidades de Sofía. Querida Patricia, escribí, he estado pensando en ti últimamente y preguntándome cómo te ha ido la jubilación. Sé que ha pasado demasiado tiempo desde que hablamos, y asumo toda la responsabilidad por haber dejado que nuestra amistad decayera. Me encantaría ponerme al día si estás dispuesta a perdonar a una amiga negligente, que se perdió por un tiempo, pero que está trabajando para encontrar su camino de regreso. El acto de escribir se sintió como flexionar músculos que había olvidado que tenía. Cada palabra era una pequeña rebelión contra la versión de mí misma que me había convertido. La mujer que no tenía opiniones dignas de ser expresadas, ni amistades dignas de ser mantenidas, ni una vida interior digna de ser documentada. En el 5.º día de la ausencia de Sofía, hice mi movimiento más audaz hasta el momento. Organicé una cena, no para los contactos profesionales de Sofía ni para los trepadores sociales, sino para las amigas que había abandonado cuando me mudé con ella. Linda Patiño de al lado, mi antigua colega de enseñanza, María Williams, Patricia si respondía a mi carta, Dani si podía venir, gente real que me conocía como Margarita Hernández, no solo como la madre de Sofía. Pasé el día cocinando, no las presentaciones elaboradas que Sofía prefería, sino comida reconfortante que sabía a amor y recuerdo. Carne asada con verduras,
puré de papas hecho con mantequilla y crema de verdad, pastel de manzana con una corteza que enrollé a mano, el tipo de comida que decía «me importas» en lugar de «mira lo sofisticada que soy». Linda llegó primero, llevando una botella de vino y luciendo el tipo de sonrisa cálida que había olvidado que existía. «Margarita, esta casa se siente diferente», dijo, mirando alrededor de la cocina, más ligera de alguna manera. «Sofía se está quedando con una amiga por unos días». ¿Y cómo te sientes al respecto? Era el tipo de pregunta directa en la que Linda se especializaba, la que atravesaba la cortesía para llegar a la verdad. «Aterrada», admití. «Y libre. Y culpable por sentirme libre. La culpa está sobrevalorada», dijo Linda descorchando el vino. «Especialmente cuando es culpa por ocupar un espacio que pagaste». María llegó con flores de su jardín, crisantemos tardíos que habían sobrevivido a la primera helada por pura determinación. «Como nosotras», dijo con una risa, abrazándome con la familiaridad de décadas de amistad. Dani llegó al último, luciendo inseguro pero curioso por esta nueva versión de su abuela, que invitaba a la gente y cocinaba comidas elaboradas. «Abuela, pareces diferente». Estoy recordando quién solía ser. Durante la cena, hablamos de libros y política y recuerdos que precedieron mi vida como satélite de Sofía. Mis amigas me trataron como alguien cuyas opiniones importaban, cuyas historias valían la pena escuchar, cuya risa era bienvenida en lugar de ser perturbadora. «Margarita», dijo María durante el postre, «tengo que preguntar, ¿qué cambió? Te he estado preocupada por ti durante meses. Parecías estar desvaneciéndote». Miré alrededor de la mesa a estos rostros que reflejaban un cuidado genuino en lugar de tolerancia, y sentí que algo se abría en mi pecho, no la dolorosa fractura de la angustia, sino la amplia apertura de la posibilidad. Recordé que el amor no debería requerir que desaparezcas, dije, y decidí que quería existir plenamente de nuevo, incluso si eso significaba existir sola. «Pero no estás sola», dijo Linda en voz baja. «Nunca lo estuviste. Simplemente olvidaste dónde buscar a las personas que realmente te ven». Después de que todos se fueron, me senté en mi nueva silla de lectura, en lo que había decidido que ya no era la habitación de invitados, sino mi habitación, y escribí en el diario que había comprado esa tarde. «Día 5 de recordar a Margarita», escribí. «Hoy aprendí que todavía sé cómo ser una anfitriona, una amiga, una persona con la que vale la pena pasar tiempo. Hoy aprendí que todavía existen otras personas que recuerdan quién era yo antes de convertirme en un recurso conveniente para alguien. Hoy aprendí que defenderte a ti mismo no significa ser egoísta. Significa recordar que merezco la misma consideración que he pasado años dando a todos los demás». Afuera, la nieve seguía cayendo, transformando Ciudad de México en algo limpio y nuevo. Dentro, yo también me estaba transformando, recordando que el invierno no era solo un final, sino también la estación que hacía posible la primavera. Por primera vez en meses, me fui a dormir emocionada por el mañana, por la posibilidad de despertar como Margarita Hernández, en lugar de solo la madre de Sofía. La diferencia se sintió tan significativa como la diferencia entre existir y vivir, entre sobrevivir y prosperar, entre el amor que disminuía y el amor que se expandía para incluir a la persona que amaba. El cambio, estaba empezando a entender, no era algo que te sucedía, era algo que elegías, una pequeña y valiente decisión a la vez. Al 7º día, Sofía regresó a casa. Estaba leyendo en la sala de estar. Mi sala de estar. Había estado practicando decir, cuando escuché su llave en la cerradura. El sonido envió una familiar descarga de ansiedad a través de mi sistema. La respuesta condicionada de alguien que había aprendido a prepararse para el juicio y el desplazamiento. Pero esta vez, en lugar de retirarme a mi habitación o encontrar tareas urgentes en la cocina, me quedé exactamente donde estaba. Mantuve mi libro abierto, mis gafas de lectura puestas, mis pies sobre el otomano que Harold me había comprado para mi 60º cumpleaños. Estaba ocupando espacio sin pedir perdón, y la sensación era a la vez estimulante y aterradora. Sofía entró con 2 maletas y una expresión que no podía descifrar del todo. Parte determinación, parte incertidumbre, con un trasfondo de algo que podría haber sido miedo. «Mamá»,
Se detuvo en la puerta, observando la escena. Yo en la sala de estar durante lo que una vez había sido su tiempo privado, cómoda e impávida en mi presencia. Hola, Sofía. ¿Cómo estuvo tu estancia con Jennifer? Educativa. Dejó sus maletas con deliberada atención. Necesitamos hablar. Sí, lo necesitamos. Pero en lugar de sentarse, Sofía comenzó a caminar. Un hábito de la infancia que surgía cuando estaba reuniendo coraje para conversaciones difíciles. La observé moverse por los muebles que había comprado, pasando por la obra de arte que había elegido, a través del espacio que había creado y que ella había reclamado. Jennifer cree que debería pedirte que te mudes. Las palabras aterrizaron con la precisión del bisturí de un cirujano, limpias y devastadoras. Sentí que mi confianza cuidadosamente construida vacilaba, pero mantuve mi voz firme. ¿Por qué? Dice que tener a tu madre viviendo contigo después de cierta edad crea complicaciones. Complicaciones profesionales. Complicaciones sociales. Dice que me hace parecer poco exitosa, como si no pudiera manejar mi propia vida. ¿Y qué piensas tú? Sofía dejó de caminar y me miró directamente por primera vez desde que entró en la habitación. Creo que Jennifer no entiende nuestra situación. Creo que ve las cosas en blanco y negro. La gente exitosa vive de forma independiente. La gente sin éxito necesita apoyo familiar. Pero también creo que podría tener razón sobre el tema de la percepción profesional. Mi carrera apenas está volviendo a encarrilarse, y las apariencias importan en la consultoría. Los clientes quieren ver confianza, independencia, éxito. Cerré mi libro, marcando mi lugar con la cuidadosa deliberación de alguien que se toma su tiempo para elegir sus palabras. Sofía, ¿a nombre de quién está la escritura de esta casa? Mío. ¿Y quién pagó esta casa? ¿Quién la salvó de la ejecución hipotecaria? ¿Quién financió tu nuevo comienzo? Su rostro se sonrojó. Tú lo hiciste. Pero eso fue un regalo, mamá. Dijiste que era un regalo. Lo fue. Pero los regalos vienen con expectativas. Incluso cuando no se expresan explícitamente. Esperaba gratitud. Esperaba respeto. Esperaba ser tratada como familia en lugar de como un secreto vergonzoso. «Eres familia. Entonces, ¿por qué me pides que me vaya?» La pregunta flotó entre nosotras como un desafío. Sofía reanudó su caminata, sus movimientos ahora más agitados. «Porque esto no está funcionando. Tenerte aquí vigilando todo lo que yo haciendo, juzgando mis decisiones, haciéndome sentir culpable por tratar de reconstruir mi vida, es asfixiante. ¿Cuándo he juzgado tus decisiones? No tienes que decir nada. Lo veo en tu cara cuando compro algo que crees que es demasiado caro, cuando salgo con amigos que crees que son superficiales, cuando tomo decisiones profesionales que no entiendes. Siento que me están monitoreando en mi propia casa». La miré fijamente, viendo de repente cuán completamente nos habíamos malentendido. Mientras yo me había sentido borrada e indeseada, Sofía se había sentido observada y juzgada. Ambas habíamos sido encarceladas por expectativas que ninguna de las dos había comunicado claramente. «Sofía, siéntate, por favor». Se posó en el borde del sofá como alguien a punto de huir, pero se sentó. «Necesito decirte algo que podría ser difícil de escuchar», comencé. «Durante 2 años, he estado tratando de ganarme tu amor haciéndome más pequeña. Pensé que si ocupaba menos espacio, necesitaba menos atención, pedía menos consideración, valdrías más lo que te estaba dando. Mamá, déjame terminar. En el proceso, me perdí por completo. Me convertí en alguien que pedía permiso para usar su propia cocina, que se disculpaba por existir, que aceptaba el exilio de las vacaciones familiares porque preservar tu imagen era más importante que incluir a la persona que hizo posible tu recuperación». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Nunca te pedí que hicieras eso. No. Pero lo aceptaste. Aceptaste mi disminución porque te convenía. Te permitió tomar todo lo que ofrecía mientras mantenías la ficción de que eras independiente. Eso no es justo». «¿No lo es? Sofía, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, mi felicidad, mis planes para el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste si podría querer algo más que el privilegio de servir tus necesidades?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé a mi hija pasar por emociones,
negación, reconocimiento, culpa y finalmente una especie de comprensión colapsada. No me di cuenta, susurró. Sé que no te diste cuenta, porque te habías sentido tan cómoda con mi invisibilidad que dejaste de verme como una persona con mis propias necesidades y deseos. Sofía comenzó a llorar entonces. No las lágrimas de enojo de nuestras confrontaciones anteriores, sino los sollozos rotos de alguien que enfrenta una verdad demasiado dolorosa para negar. Soy una hija terrible. No, eres una hija humana, imperfecta, luchadora, capaz tanto de crueldad como de bondad, al igual que tu madre. Pero incluso mientras ofrecía consuelo, sabía que este momento de reconocimiento no era suficiente. La conciencia no era lo mismo que el cambio, y había aprendido demasiado sobre mí misma en la última semana para aceptar las disculpas llorosas como sustitutos de la transformación genuina. Sofía, no me voy a mudar. Su cabeza se enderezó. ¿Qué? No me voy a mudar. Esta es mi casa. Tengo derechos legales aquí que había olvidado. Y no los voy a renunciar porque tu amiga consultora cree que mi presencia daña tu imagen profesional. Pero si te quedas, necesitamos reglas, límites. No puedo vivir sintiendo que me juzgan a cada momento. Estoy de acuerdo. Necesitamos límites. Empezando por este. Ya no pediré permiso para ocupar espacios en una casa que poseo. Ya no me esconderé cuando tengas invitados. Ya no pretenderé ser menos de lo que soy para que te sientas más de lo que eres. El rostro de Sofía palideció. No puedes simplemente apoderarte. No me estoy apoderando de nada. Estoy reclamando mi derecho a existir plenamente en mi propia vida. Hay una diferencia. ¿Qué pasa con mi carrera? ¿Qué pasa con el progreso que he logrado? Lo arruinarás todo. Y ahí estaba, el núcleo del miedo de Sofía. No a que me perdiera, sino a que perdiera la imagen que había construido. La personalidad cuidadosamente curada que requería mi ausencia para mantener su credibilidad. Sofía, si tu éxito profesional depende de ocultar a la persona que lo hizo posible, entonces en realidad no es éxito. Es una actuación que tendrás que mantener para siempre, haciéndose más agotadora y más aislante con cada año que pasa. No entiendes el mundo de los negocios. La imagen importa, la percepción importa. ¿Y el amor? ¿Importa eso? ¿La gratitud? ¿Tratar a tu familia con respeto básico? No tuvo respuesta para eso. La conversación continuó durante otra hora, pasando por lágrimas, argumentos, momentos de comprensión y nuevas erupciones de conflicto. Sofía quería negociar términos que le permitieran mantener su imagen profesional mientras mantenía el acceso a mi apoyo financiero. Yo quería el reconocimiento de que merecía dignidad y consideración básicas. Estábamos estancadas en un desacuerdo fundamental sobre si el amor requería el sacrificio de uno mismo o la celebración de uno mismo, si la familia significaba la asunción o el apoyo, si mi valor residía en lo que podía proporcionar o en quién era como persona. Finalmente, agotada por la naturaleza circular de nuestra discusión, Sofía jugó lo que claramente pensaba que era su carta de triunfo. Si no estás de acuerdo en ser más discreta sobre tu presencia aquí, tendré que pedirte que te vayas. Te pagaré por la casa con el tiempo, pero no puedo permitir que mi recuperación sea saboteada por el drama familiar. La amenaza flotó en el aire entre nosotras, y sentí que algo se cristalizaba en mi pecho. No ira, sino claridad. Sofía, no puedes pedirme que me vaya. No tienes ese derecho legal. Pero, lo que es más importante, acabas de decirme todo lo que necesito saber sobre cómo ves nuestra relación. ¿Qué quieres decir? Me ves como un problema a gestionar en lugar de una persona a amar. Ves mi presencia como una amenaza para tu éxito en lugar de como la base que lo hizo posible. Y estás dispuesta a perderme por completo en lugar de arriesgarte a que alguien sepa que necesitaste ayuda para reconstruir tu vida. Eso no es exactamente eso. Y me dice que la elección no es entre quedarme aquí en tus términos o irme. La elección es entre continuar permitiendo tu fantasía de éxito independiente o reclamar mi propia vida, sin importar dónde suceda eso. Me puse de pie, con mi libro metido bajo el brazo, y me dirigí hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A mi habitación.
a pensar en qué tipo de futuro quiero construir, y si incluye a alguien que ve mi amor como una vergüenza y mi presencia como un problema. Mientras subía las escaleras, pude escuchar a Sofía llorando detrás de mí, el sonido de alguien que descubre que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor no puede sobrevivir indefinidamente con una dieta de indiferencia y explotación. En mi habitación, me senté en mi escritorio de escritura y abrí mi diario. Día 7. Escribí. Hoy aprendí que defenderse a sí mismo a veces significa estar solo. Hoy aprendí que algunas personas prefieren perder el amor que perder la imagen. Hoy aprendí que la libertad no se trata solo de tener opciones. Se trata de estar dispuesto a aceptar las consecuencias de esas opciones, incluso cuando son dolorosas. Afuera, Ciudad de México brillaba con la luz de la tarde. Una ciudad llena de gente viviendo sus propias vidas, tomando sus propias decisiones, creando sus propias definiciones de éxito, familia y amor. Yo estaba lista para unirme a ellos. Pasaron 3 semanas en una tregua inestable. Sofía y yo nos movíamos alrededor como extrañas compartiendo un hotel. Corteses pero distantes, cuidadosas de no invadir territorios que nunca se habían definido adecuadamente. Ella continuó su reconstrucción profesional, yo continué mi recuperación personal, y ambas fingimos que este arreglo era sostenible. Pero en una mañana fresca de diciembre, todo cambió. Estaba en la cocina preparando café cuando sonó el teléfono. Sofía respondió arriba, y en cuestión de minutos pude escuchar que su voz se elevaba en pánico. Luego estallaba en sollozos. Cuando apareció en la cocina 20 minutos después, su rostro estaba manchado y le temblaban las manos. «Mamá, fue el hospital. Dani tuvo un accidente». El mundo se inclinó hacia un lado. Mi nieto, mi dulce Dani, que me había defendido durante nuestra confrontación familiar, que me había ayudado a entender mi propio valor, yaciendo en algún lugar herido, tal vez peor que herido. «¿Qué tan grave?», logré preguntar. «Todavía no lo saben. Un accidente de motocicleta en el periférico. Está en cirugía». Sin pensarlo, me moví hacia Sofía, y por primera vez en meses, ella no se apartó. Nos abrazamos en la cocina donde habíamos librado tantas batallas, unidas por el terror por alguien que ambas amábamos más que nuestro propio orgullo. «Necesitamos ir al hospital», dije. «Sí, ahora». El trayecto al Hospital Español pareció eterno e instantáneo simultáneamente. Sofía agarraba el volante con los nudillos blancos, mientras yo llamaba a todos los que necesitaban saber. El padre de Dani en California, su otra abuela, el pequeño círculo de familiares que quedaban después de tantos años de pérdidas y distancia. En la sala de espera de la cirugía, rodeadas por el olor antiséptico del miedo y la esperanza, Sofía y yo nos sentamos lado a lado en incómodas sillas de plástico. El ritmo familiar de la crisis, esperar, rezar, negociar con cualquier fuerza que pudiera estar escuchando, despojó toda la cuidadosa posición y la postura profesional que habían definido nuestras interacciones recientes. «Mamá», dijo Sofía después de una hora de silencio, «si algo le pasa a Dani, no le va a pasar nada a Dani, pero si le pasa, necesito que sepas que me he equivocado, en todo, en lo que importa, en cómo te he tratado, en lo que realmente significa el éxito». Tomé su mano, el primer contacto físico que habíamos iniciado entre nosotras en meses que no estaba motivado por la cortesía o la expectativa social. «Sofía, Dani va a estar bien, y vamos a averiguar cómo volver a ser una familia. No sé cómo. He olvidado cómo verte como algo diferente a... ¿Diferente a qué? Diferente a un recordatorio de cuánto necesitaba ayuda. Cada vez que te miro, veo mi fracaso para ser autosuficiente, mi incapacidad para manejar mi propia crisis. Y te he estado castigando por eso en lugar de agradecerte». La admisión flotaba entre nosotras, cruda y honesta de una manera que nuestras conversaciones no habían sido en años. La doctora Patricia Aguilar, sin relación con mi amiga María, salió de la cirugía 3 horas después con el tipo de sonrisa cansada que significaba buenas noticias envueltas en agotamiento. «Dani va a estar bien», dijo, y sentí que la mano de Sofía apretaba la mía con un alivio que nos hizo llorar a ambas. Costillas rotas, una fractura de muñeca,
Hematomas importantes, pero sin hemorragia interna y sin traumatismo cráneoencefálico. Tuvo mucha suerte. ¿Cuándo podemos verlo? Está en recuperación ahora. Denos otra hora. Luego podrán visitarlo brevemente. En esa hora, Sofía y yo hablamos con más honestidad de lo que lo habíamos hecho desde que me mudé a su casa. No sobre los límites, ni los arreglos financieros, ni la imagen profesional, sino sobre el amor y el miedo y la terrible fragilidad de todo lo que importaba. He tenido tanto miedo de parecer débil, admitió Sofía. Después del divorcio, después de perder todo lo que pensé que me definía, me obsesioné con parecer fuerte e independiente. Tenerte ahí, apoyándome visiblemente, se sintió como la prueba de que todavía estaba fallando. Pero aceptar ayuda no es fracaso, Sofía. Es humano. Lo sé intelectualmente, pero emocionalmente sentía que cada cena que preparabas, cada factura que ayudabas a pagar, cada problema que resolvías, era evidencia de que no podía cuidarme a mí misma. Así que trataste de hacerme invisible en lugar de lidiar con tus propios sentimientos sobre la necesidad de apoyo. Sí, y en el proceso, te hice sentir inútil en lugar de valorada. Hice que tu generosidad se sintiera como una intrusión en lugar de amor. Cuando finalmente vimos a Danny, pálido pero consciente y logrando débiles sonrisas, lo primero que dijo fue, ¿todavía están peleando ustedes dos? No, respondimos Sofía y yo simultáneamente, y por primera vez en meses, ambas reímos. En los días siguientes, mientras Danny se recuperaba y nos turnábamos para sentarnos con él, algo fundamental cambió en nuestra dinámica. La crisis nos había recordado que algunas cosas importaban más que la imagen profesional o el orgullo personal, que el amor, por muy complicado e imperfecto que fuera, valía la pena luchar por preservarlo en lugar de luchar por controlarlo. Pero la verdadera transformación comenzó la semana siguiente, cuando Sofía vino a mí con una propuesta que me sorprendió por completo. Mamá, quiero empezar de nuevo. No con nuestro arreglo de vida, no con nuestra relación financiera, sino con cómo nos vemos y cómo interactuamos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quiero presentarte a mis colegas, a mis amigos, a mis contactos profesionales, no como una vergüenza que hay que ocultar, sino como la mujer notable que me crió y me salvó la vida cuando todo se vino abajo. La miré fijamente, apenas creyendo lo que estaba escuchando. Sofía, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. He estado pensando en lo que dijo Danny, en cómo te trato como una vergüenza. Y me di cuenta de que la única persona que debería estar avergonzada soy yo, por sentirme avergonzada de tener una madre que me ama lo suficiente como para sacrificarlo todo por mi bienestar. El sábado siguiente, Sofía organizó una fiesta de Navidad, no uno de sus eventos de networking profesional cuidadosamente curados, sino una fiesta de verdad que reunió a sus colegas de trabajo, a sus nuevos amigos, a nuestros antiguos vecinos y a la familia que quedaba. Me presentó a todos como mi madre, Margarita Hernández, la mujer más fuerte que conozco y la persona que me salvó la vida cuando pensé que se había terminado. Observé su rostro mientras hablaba sobre nuestra relación, no con la alegre desesperación de alguien que está actuando, sino con genuino orgullo y gratitud. Contó historias sobre mi carrera docente, mi trabajo de voluntariado, mi matrimonio con Harold, mi decisión de ayudarla a reconstruir después del divorcio. Mi madre vendió su casa y me dio sus ahorros para la jubilación para salvar esta casa. Anunció a una habitación llena de personas a las que anteriormente se les había dicho que yo solo me estaba quedando temporalmente con ella. Se mudó aquí no porque necesitara ayuda, sino porque yo la necesitaba. Y en lugar de estar agradecida por eso, increíble regalo, pasé 2 años tratando de ocultar a la misma persona que hizo posible mi recuperación. Jennifer Walsh, la colega que había aconsejado a Sofía que me pidiera que me mudara, se me acercó más tarde en la noche. Señora Hernández, le debo una disculpa. Le di a Sofía un muy mal consejo sobre la imagen familiar y profesional. Después de escuchar su historia esta noche, me doy cuenta de que estaba completamente equivocada. Gracias por decirlo. No, gracias a usted por mostrarme cómo es la verdadera fortaleza. Me he centrado tanto en parecer independiente que he estado rechazando la ayuda cuando la necesito y el consejo cuando me beneficiaría.
Me ha dado mucho en qué pensar. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los últimos invitados se marchaban, Sofía y yo nos encontramos solas en la cocina, lavando los platos y reflexionando sobre la noche. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Más ligera, dijo Sofía de inmediato, como si hubiera estado cargando un peso que no me daba cuenta que estaba allí, y esta noche finalmente lo dejé. ¿Y profesionalmente? ¿Te preocupa cómo esto cambia la percepción que tiene la gente de ti? Sofía hizo una pausa, considerando la pregunta seriamente. Creo que cambia su percepción para mejor. Esta noche, en lugar de verme como alguien que lo tiene todo resuelto, me vieron como alguien que es real, que ha pasado por desafíos genuinos y que tuvo la sabiduría de aceptar la ayuda cuando se ofreció. Eso es en realidad más impresionante que pretender ser invulnerable. Durante las siguientes semanas, nuestra relación continuó evolucionando. Sofía comenzó a incluirme en las decisiones sobre la casa, pidiendo mi opinión sobre todo, desde la colocación de los muebles hasta la planificación del jardín. Me presentó a nuevos amigos a medida que entraban en su vida, compartiendo historias sobre nuestra historia familiar con orgullo en lugar de vergüenza. Más importante aún, comenzó a preguntar sobre mis propios planes y sueños. Mamá, has pasado 2 años enfocada por completo en ayudarme a reconstruir mi vida. ¿Qué quieres construir para ti? La pregunta me tomó desprevenida. Me había acostumbrado tanto a definirme en relación con las necesidades de Sofía, que había olvidado que se me permitía tener deseos independientes. Ya no estoy segura, admití. Solía tener tantos intereses, tantos amigos, tantas actividades que me daban alegría. Renuncié a todo eso para concentrarme en ti. Bueno, tal vez sea hora de recuperar algo de eso. Y así comenzó mi segundo renacimiento. Me reincorporé al club de lectura que había abandonado. Comencé a ser voluntaria en el centro de alfabetización, donde había trabajado antes de la enfermedad de Harold. Me reconecté con amigas que habían renunciado a mí durante mis años de indisponibilidad. También hice algo completamente nuevo. Me inscribí en una clase de arte en el colegio comunitario, algo que siempre había querido probar, pero que nunca había tenido tiempo de hacer durante mis años de cuidado de los demás. «Paisajes a la acuarela», le dije a Sofía con orgullo cuando le mostré mis primeros intentos. Harold siempre decía que tenía ojo artístico. Finalmente estoy descubriendo si tenía razón. Son hermosos, mamá. ¿Has pensado en crear un espacio de estudio en algún lugar de la casa? La pregunta representó un cambio tan completo de nuestra dinámica anterior que me hizo reír. ¿Estás segura? Podría hacer que tus colegas profesionales piensen que tienes una madre con pasatiempos e intereses propios. Dios, eso espero, dijo Sofía. Eso sería mucho más interesante que tener una madre que solo existe para satisfacer mis necesidades. Esa noche, me senté en mi silla de lectura, ahora ubicada junto a la ventana en lo que habíamos decidido llamar el solarium en lugar de la habitación de invitados, y escribí en mi diario. Día 43 de recordar a Margarita. Escribí. Hoy aprendí que la transformación no se trata solo de defenderse a sí mismo. Se trata de recordar quién eras antes de perderte, y luego decidir en quién quieres convertirte en el futuro. Hoy aprendí que el amor no requiere que nadie desaparezca. De hecho, el amor real requiere que todos se presenten por completo, auténticamente y sin disculpas. Afuera, la nieve volvía a caer, cubriendo Ciudad de México con nuevas posibilidades. Dentro, estaba planeando mi primera exposición de arte, programando citas para almorzar con amigas redescubiertas y esperando con ansias la mañana de Navidad con una familia que finalmente me veía como alguien digna de ser celebrada en lugar de tolerada. La mujer que había sido invisible durante 2 años no solo volvió a ser visible, sino que estaba radiante. 6 meses después, me encontraba en la galería del centro comunitario, rodeada de pinturas a la acuarela, que llevaban mi nombre en una elegante escritura debajo de cada marco. Margarita Hernández, Paisajes de Recuperación, decía la pancarta que colgaba sobre la entrada. Y todavía no podía creer del todo que esas palabras se referían a mí. La recepción de inauguración zumbaba con conversación y risas. Sofía se movía entre la multitud como una curadora orgullosa,
contando a cualquiera que escuchara sobre el talento artístico de su madre y su notable viaje. Danny, completamente recuperado de su accidente, estaba junto a una de mis piezas favoritas, una pintura del Parque México en otoño que capturaba la luz dorada que había aprendido a ver durante mis paseos matutinos. «Abuela, esta me recuerda el día que me hablaste de defenderte a ti misma», dijo, gesticulando hacia un lienzo que mostraba un solo árbol de roble de pie firme contra un cielo tormentoso. «Se ve solitario, pero no derrotado». «Eso es exactamente lo que sentía cuando lo pinté», respondí, recordando la mañana de febrero en que me había sentado junto a la ventana de mi habitación, viendo cómo las ramas desnudas se doblaban pero no se rompían con el viento invernal. Linda Patiño se acercó con lágrimas en los ojos. «Margarita, estoy muy orgullosa de ti. Hace 6 meses estabas desapareciendo ante mis ojos. Ahora mírate. Estás absolutamente radiante». Tenía razón. Podía sentir la diferencia en mi propio cuerpo, la forma en que me comportaba con una confianza que había estado ausente durante años. Mis hombros estaban más rectos, mi voz era más fuerte, y mi sonrisa llegaba fácilmente en lugar de sentirse como una actuación. «Es increíble lo que sucede cuando recuerdas que se te permite ocupar espacio», dije. La doctora Patricia Aguilar, la cirujana que había salvado la vida de Danny inadvertidamente, había catalizado la curación de nuestra familia. Estudió uno de mis paisajes urbanos con interés profesional. «Señora Hernández, ¿ha considerado dedicarse a esto más en serio? Estas piezas muestran una notable habilidad técnica y profundidad emocional». Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a mi lado. De hecho, ya ha sido aceptada en el programa intensivo de verano del Instituto de Arte. Comienza en junio. Miré a mi hija con sorpresa. «¿Cómo te enteraste de eso?» «Porque te llevé a la entrevista. ¿Recuerdas? Y porque te he estado observando transformarte en alguien que había olvidado que existía. Alguien con sueños y ambiciones que no tienen nada que ver con cuidar de otras personas». A medida que avanzaba la noche, me encontré en conversaciones sobre arte, sobre el envejecimiento, sobre el coraje que se necesita para empezar de nuevo en cualquier etapa de la vida. La gente preguntaba sobre mis técnicas, mi inspiración, mis planes futuros. Me veían como Margarita Hernández, la artista, no solo como la madre o cuidadora de alguien. Pero el momento más significativo llegó cerca del final de la recepción, cuando Sofía me apartó para una conversación privada. «Mamá, necesito decirte algo que debería haber dicho hace meses». «¿Qué es?» «Gracias. No solo por el dinero, la casa o toda la ayuda práctica que me diste después del divorcio. Gracias por amarme lo suficiente como para luchar por nuestra relación, cuando yo tenía demasiado miedo y era demasiado egoísta para luchar por ella yo misma. Sofía, déjame terminar. Durante 2 años, me convencí de que tu presencia en mi vida era una señal de mi fracaso. Pero ahora entiendo que tu presencia era en realidad evidencia de mi increíble buena fortuna. ¿Cuántas personas tienen a alguien que las ama lo suficiente como para sacrificarlo todo por su bienestar? No muchas, admití. ¿Y cuántas personas tienen la suerte de tener una madre que se niega a permitirles destruir ese amor a través del egoísmo y la ingratitud? Probablemente menos. Casi perdí la relación más importante de mi vida porque me avergonzaba de necesitar ayuda en lugar de estar agradecida por recibirla. Casi rechacé a la persona que me salvó, porque me avergonzaba de necesitar ser salvada. Estuvimos juntas en la galería, rodeadas de pinturas que documentaban mi viaje de la invisibilidad a la autoafirmación, y sentí una plenitud que no había experimentado en años. «No me rechazaste», dije. «Simplemente olvidaste cómo verme por un tiempo. Pero la gente puede aprender a ver de nuevo, especialmente cuando está motivada por el amor». 3 meses después, en una cálida mañana de primavera, me desperté en mi solarium con el sonido de Sofía preparando el desayuno abajo. No la preparación de comida apresurada y eficiente, de alguien que intenta gestionar su horario en torno a una presencia no deseada, sino la cocina pausada y experimental de alguien que disfrutaba compartiendo comidas con su familia. Había sido aceptada en el programa del Instituto de Arte. Había vendido 3 pinturas a coleccionistas que habían asistido a mi exposición,
y había sido invitada a participar en una exposición colectiva con artistas emergentes mayores de 60 años. Mis días estaban llenos de clases, tiempo en el estudio, citas para tomar café con amigos viejos y nuevos, y el tipo de actividad con propósito que me hacía sentir vibrante y viva. Pero, lo que es más importante, mi relación con Sofía se había convertido en algo que ninguna de nosotras había experimentado antes. Una amistad entre dos adultas que respetaban la independencia de la otra mientras elegían compartir sus vidas. «Buenos días, mamá», llamó Sofía cuando bajé las escaleras. «Estoy experimentando con tostadas francesas». «¿Quieres ser mi conejillo de Indias?» «Siempre», dije, sentándome en la mesa de la cocina con mi café y el periódico. El antiguo ritual matutino de Harold que había recuperado como mío. «Tengo noticias», dijo Sofía, deslizando un plato de tostadas francesas perfectamente doradas frente a mí. Jennifer Walsh me ofreció una sociedad en su firma. «Sofía, eso es maravilloso. ¡Felicidades!» «Gracias. Pero aquí está la cosa». Ella mencionó específicamente lo impresionada que estaba con nuestra dinámica familiar. Dijo que ver cómo reconstruimos nuestra relación después del conflicto le mostró el tipo de habilidades para la resolución de problemas y la inteligencia emocional que busca en un socio comercial. Me reí de la ironía. «Así que la presencia de tu madre en realidad mejoró tu reputación profesional en lugar de dañarla. Resulta que la autenticidad es más valiosa que la imagen». ¿Quién lo hubiera imaginado? Desayunamos juntas, leyendo diferentes secciones del periódico y compartiendo artículos interesantes, cómodas en la presencia de la otra sin necesidad de una conversación constante. Era el tipo de compañía fácil que había soñado durante mis años de caminar sobre cáscaras de huevo. Después del desayuno, Sofía se fue a trabajar y yo me dirigí a mi estudio, el solarium que habíamos convertido en un espacio de arte, completo con la iluminación adecuada y el almacenamiento para mi creciente colección de suministros y piezas terminadas. Estaba trabajando en una nueva pintura, una escena de la memoria de Harold, y yo bailando en nuestra cocina una mañana de domingo hace décadas, cuando Dani se detuvo de camino al trabajo. «Abuela, te ves feliz», dijo, estudiando la pintura sobre mi hombro. «Soy feliz. Por primera vez en años, vivo para mí, así como para los demás. Y mamá también parece feliz, diferente a antes». «¿En qué sentido?» «Antes, siempre parecía que estaba actuando, tratando de demostrar algo a todos los que la rodeaban. Ahora parece más real, más como la mamá que recuerdo de cuando era pequeño, antes de que todo se complicara». Dejé mi pincel y me giré para enfrentarme a mi nieto. «Dani, necesito preguntarte algo. Durante esos años en los que estaba desapareciendo, cuando tu madre me trataba como un inconveniente, ¿por qué no dijiste nada antes?» Se quedó callado por un momento, considerando la pregunta seriamente. Supongo que pensé que era normal. Pensé que así es como funcionaban las familias cuando la gente envejecía, que los abuelos se volvían menos importantes de alguna manera. Pero verte defenderte a ti misma me enseñó que la edad no hace que alguien sea menos valioso. Me enseñó que el amor debería hacer que la gente sea más ella misma, no menos. Esa es una observación sabia de alguien tan joven. «Lo aprendí de alguien que es sabia a cualquier edad», dijo, besando mi mejilla antes de irse a trabajar. Esa tarde me reuní con Linda Patiño para nuestro paseo semanal por el Parque México. Se había convertido en una tradición desde que comenzó mi renacimiento artístico, un momento para ponernos al día con nuestras vidas y reflexionar sobre los cambios que ambas habíamos experimentado. «Margarita, ¿puedo preguntarte algo personal?», dijo Linda mientras nos deteníamos a observar a los niños jugando en el patio de recreo, donde una vez había llevado a Dani cuando era pequeño. «Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de los años que pasaste enfocada por completo en las necesidades de Sofía? ¿Sientes que perdiste tiempo que no puedes recuperar?» Pensé en la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de amar a mi hija ni de ayudarla cuando lo necesitaba, pero sí me arrepiento de perderme en el proceso. Me arrepiento de haber aceptado un trato que disminuía mi valor en lugar de celebrarlo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que cuidar de ti misma no es egoísta. Es necesario.
No puedes amar a los demás por completo si no te valoras a ti misma. No puedes dar de un recipiente vacío. Mientras caminábamos, reflexioné sobre el viaje que me había llevado del exilio en la habitación de invitados del Día de Gracias, a este momento de completa integración en mi propia vida. El camino no había sido lineal ni fácil, pero había sido necesario. Esa noche, Sofía y yo nos sentamos en la sala de estar, nuestra sala de estar, planificando mi horario de verano en torno a las clases de arte y los compromisos laborales de ella. Habíamos aprendido a coordinar nuestras vidas manteniendo nuestra independencia, a apoyarnos mutuamente sin sacrificarnos a nosotras mismas. «Mamá», dijo Sofía, levantando la vista de su calendario, «quiero que sepas que tenerte aquí ya no me hace sentir dependiente, me hace sentir afortunada». ¿Qué cambió? Me di cuenta de que la independencia no se trata de no necesitar a nadie, se trata de elegir tus conexiones de forma consciente y recíproca. Lo que tenemos ahora no es que yo tome de ti o que tú me des a mí, es que ambas elegimos compartir nuestras vidas porque realmente disfrutamos de la compañía de la otra, y porque hemos aprendido a establecer límites que protegen las necesidades de ambas. Exacto. Yo tengo mi vida profesional, mi vida social, mi espacio personal. Tú tienes tu arte, tus amigos, tus propios intereses y metas. Pero también tenemos este espacio compartido donde nos reunimos como familia. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, me paré en mi solarium mirando las pinturas que adornaban las paredes, paisajes que contaban la historia de mi viaje de la invisibilidad a la visibilidad, del autosacrificio a la autocelebración, de existir para los demás a existir plenamente para mí misma. En mi diario, escribí mi última entrada en lo que se había convertido en un registro de transformación. Día 180 de recordar a Margarita. Hoy aprendí que los finales felices no se tratan de obtener todo lo que quieres, sino de querer lo que tienes mientras continúas creciendo en quien estás destinada a ser. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para levantarse, para brillar intensamente en tu propia vida. La mujer que una vez había pedido permiso para existir en su propia casa, ahora estaba planificando exposiciones de arte, enseñando clases de acuarela a otras personas mayores y viviendo con la confianza que proviene de saber tu propio valor. Y la hija que una vez se había avergonzado de la presencia de su madre, ahora era su mayor defensora, su más orgullosa partidaria y su verdadera amiga. El amor, habíamos descubierto, no requería que nadie desapareciera. Requería que todos se presentaran, plena, auténtica y sin disculpas. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿O conoces a alguien que sacrificó todo por su familia solo para ser dado por sentado? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Y si este mensaje resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, porque alguien más necesita escuchar que importa, que vale la pena luchar por él y que nunca es demasiado tarde para reclamar su lugar en su propia historia.